Y bueno, pues comenzando un poquito con el tema, quiero decir también, hermanos, que esto no me nace de la noche a la mañana, como bien ha apuntado nuestro hermano Juan. Yo hace 34 años escribí un libro, Un Pentecostés en el siglo XX, que estamos volviendo también a editar. La primera parte hablo de el origen gitano y yo apunté directamente a que creía que los gitanos éramos hebreos. Inclusive ya publiqué un pequeño diccionario hebreo caló. Y ahí pues un tal Christopher Mangesil, que ya en el año 1700, él era un hebraísta profundo y experto, y él había hecho algunas indagaciones, y él dijo firmemente que el romaní estaba lleno de palabras hebreas. Esto lo dijo no solamente él, sino que lo dijeron otros. Aquello pasó de risa, la gente se rió, porque ya había salido un tal Grillman, alemán, y otro más que no me acuerdo su nombre ahora mismo, que dijeron que los gitanos eran indios porque en la India pues se hablaba muchas palabras del romaní, era del hindi, del sánscrito. Pero claro, para determinar el origen de un pueblo no es por el idioma, porque eso no es posible. Nosotros somos gitanos, hemos nacido en España y somos de aquí, pero nuestro origen no es español. Hablamos español, somos españoles, pero nuestro origen no es español, porque nuestros ancestros vinieron de fuera. Pero para no adelantarme, quiero decir que había estudiado, había mirado documentos de hace mucho tiempo, y lo veía, yo personalmente lo veía claro, todo el que el Señor me habló. Porque yo dije, Señor, si realmente nosotros somos el pueblo hebreo, tú me tienes que mostrar en la Biblia dónde está. Porque no es posible que no hayas dejado señales en la Biblia, la palabra, que indiquen dónde está su pueblo. Porque claro, yo en mi mente pensé, Dios es el que profetizó la expansión como consecuencia del pecado. Bien, si Dios ha dicho que la va a recoger, Él tiene que tener en su palabra algo que lo indique. Quiero decir que la base fundamental del libro es la Biblia, aunque también hay señales históricas, lingüísticas, genética y de ADN que demuestran que los gitanos, y luego hablaremos de ello, tienen parentesco con los judíos. Pero voy al asunto de cuándo Dios me habla de esto. De una manera clarísima, se me reveló, se me abrió todo. Ahora, Dios me habló con claridad, pero yo seguí estudiando. Entonces, el Señor en mi corazón me dice, ve a Ezequiel 37. Y entonces voy a Ezequiel 37 y llego al versículo 11, 37, 11 de Ezequiel, donde dice que esos huesos secos son la casa de Israel. Usted va a la Biblia, he visto traducciones, es la casa de Israel. Resulta, hermanos, que la casa de Israel, aunque ahí se refiere a las 12 tribus, pero siempre, a partir de que se divide el reino, que se va la mitad, las 10 tribus con Jeroboam y las otras se quedan con Roboam, se dividió a la tribu de Judá, Leví y media tribu de Benjamín, se les llamó la casa de Judá. A las 10 tribus que se fueron, se le llamaron la casa de Israel. Así que todas las profecías de ahí en adelante, cuando hablan de Israel, dicen la casa de Israel. Y cuando llegamos a Ezequiel 37:11, no menciona a la casa de Judá, que obviamente estaba en el holocausto. Porque para mí está hablando, los huesos secos es el holocausto. Y sin embargo, sí menciona la casa de Israel. Y entonces, ahí me surge una pregunta que mi corazón me dice, porque fui a estudiar también, y literalmente en el original lo que está diciendo es
estos huesos secos, o la totalidad de estos huesos secos, son toda la casa de Israel, es decir, las 12 tribus. Entonces, una pregunta que sentí en mi corazón, como que yo me preguntaba, si sabemos que están ahí la tribu de Judá, Leví y mitad de Benjamín, y yo he dicho en mi palabra que ahí están las 12 tribus, ¿quiénes serán los otros? Amigo, hermano, escuche bien, por favor, que esto lo sentí muy profundamente en el corazón. ¿Quiénes son los otros? Hay alguien que puede decir que aparte de los gitanos, ¿hubo alguien? Pero ojo, luego el Señor me dice, pero ojo, esas tribus que estaban ahí tenían que cumplir con otros requisitos. Hermano, eso es tremendo. Entonces el Señor me lleva a Deuteronomio capítulo 28, versículo 64 al 68, cuando habla de la expansión de las 12 tribus. Y lo mismo que le dice a la tribu de Judá, Benjamín y Leví, es lo mismo que le dice a las demás tribus. Vais a ser esparcidos de un extremo a otro de la tierra. Os va a perseguir la espada. Y así menciona detalle por detalle. Entonces los que estaban ahí en el holocausto, esos huesos secos, eran las 10 tribus que cumplían perfectamente con esa expansión que dice la palabra del Señor, mas luego también en el mismo Deuteronomio y en el libro está escrito, está esa parte cuando dice que las 10 tribus perderían su identidad. Es decir, perderían el nombre, porque dice, borrará Jehová tu nombre de debajo de la tierra y te separará de las demás tribus de Israel. Entonces todo eso concordaba, hermanos, perfectamente con la palabra del Señor. Luego, si no hay nadie en la tierra, hermanos, porque no lo hay, y yo he hecho un desafío de que alguien me muestre que aparte de los gitanos, hay alguna tribu o pueblo que haya sido esparcido de un extremo a otro de la tierra, tal como dice en Deuteronomio, que hayan sido perseguidos por la espada, porque los gitanos han sufrido no un genocidio, sino varios genocidios en siglos pasados. En España, los gitanitos que somos de España, descendemos de los que quedaron del genocidio del 1749, que se llevó a cabo con el Marqués de la Ensenada, con consentimiento de la Iglesia Católica, de Fernando VI, fueron llevados a la cárcel. La intención era que fueran exterminados esta gente, decían ellos. Murieron muchos, pero se demostró de que muchos de los gitanos que estaban ahí eran inocentes y lo reconocieron, pero aún así no los soltaron a todos. Tardaron 34 años en soltarlos, sabiendo que eran inocentes. Entonces, todos los gitanos descendemos de este grupo, que eran unos 9.000 a 12.000, cuenta la historia. Así que ha habido muchísimos genocidios, ¿verdad?, que los gitanos han padecido y que, por la gracia y por la misericordia de Dios, estamos aquí. Entonces, una de las cosas que trato en primer lugar en el libro es lo que Dios me mostró, que son muchos puntos, pero que, claro, no puedo narrar todo porque el libro tiene unas 500 páginas y he tenido que quitar como 200 páginas porque no, va a ser demasiado grueso. Entonces, lo que yo le llamo las señales identificativas de las tribus. Es decir, Dios dejó marcado en su palabra quiénes eran las tribus perdidas, lo dejó en su palabra. ¿Y qué son esas señales que la palabra de Dios dice? Y que ahí en el libro doy todos los versículos de la Biblia que se refiere a esto. Primero, yo lo he puesto en 12 puntos, pero que hay mucho más, hermano, hay muchísimos puntos más, pero primer punto, según la Biblia, las 10 tribus fueron esparcidas de un extremo a otro de la tierra. Segundo punto, las 10 tribus vivirían en tiendas, es decir, que por donde iban a ser esparcidas por el mundo, iban a vivir en tiendas. Hermanos, yo recuerdo de gitanos cuando iban a las ferias de vivir en tiendas, y ahí también se muestran fotografías que en el día de hoy, por ejemplo en Finlandia, todavía hay gitanos que viven en tiendas. Esto lo dice la palabra del Señor. Tercer punto, no se apartaría la espada de ellos, la persecución que ha ido donde quieran, que han ido hasta el momento. La persecución cesó en el momento que los gitanos se convierten a Cristo, fijaros bien. Y eso es porque hay una palabra en la Biblia, una profecía también, que habla que serían visitados en el desierto, cuando estuvieran en el exilio. Cuarto punto,
adorarían a otros dioses allá donde fueren. Esto se refiere a idolatría. Los gitanos hemos sido católicos en su mayoría, hasta el momento que nos hemos convertido a Cristo, y todavía otros siguen siendo católicos. Punto número 5, no hallarían descanso en las naciones donde fueran, queriendo decir esto que había que huir de un lugar a otro. Y bueno, eso la historia te lo demuestra y no hace falta, nosotros lo sabemos que es así, que nuestros antepasados pues tenían que andar de un lugar a otro. Sexto, volverían a Egipto y serían esclavos. Esto, si espero recordar luego, después os hablaré acerca de esto. Que es muy importante demostrar de que los gitanos estuvieron en Egipto. Y ciertamente eso está demostrado por la historia. Número 7, sufrirían el holocausto nazi, es lo que hemos dicho hace un momento. Número 8, reducción del número de la población. Esta profecía se refiere a que constantemente el número de las 10 tribus sería reducido. Y esto también es demostrable debido a que en este momento hay como 10 o 11 gitanos en toda Europa o en todo el mundo. Es un número muy pequeño para lo que podría ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Flavio Josefo nos habla que sobre el año 50 después de Cristo, que las 10 tribus estaban al otro lado del Éufrates y que eran una multitud enorme, lo cual se sabía todavía en aquel entonces dónde estaban. Yo creo que de ahí venimos los gitanos. Por lo tanto, si había 2 millones de personas desde hace 2000 años a esta parte, imagínese cuál hubiera sido el aumento. Podría ser una nación de 40, 50, 60 millones o más, o 70. ¿Y por qué no ha llegado? Porque continuamente las persecuciones los ha mermado. Es decir, morían, no solamente porque los mataban, sino porque, por ejemplo, en España, al enviarlo a las galeras, pues la mayoría que iba a las galeras no volvía vivo. Entonces, por eso la Biblia habla, es una señal muy específica, que el número era reducido. Bien, el número 9, la pérdida de identidad, olvidarían el nombre. En el libro hablamos de un cambio constante de nombres, que está demostrado que cuando los israelitas son llevados por los asirios en el año 722 a.C., a partir de ahí comienza a haber un baile de nombres. Entonces encontramos que Flavio Josefo nos dice que cuando fue Alejandro Magno por Israel, en el monte Gerizim donde estaban los samaritanos, que había un grupo que se llamaban sidonios, que él dice en una parte que eran samaritanos, luego ellos decían que eran judíos, y ellos, los sidonios, decían: nosotros somos la tribu de Efraín y Manasés. Luego, a partir de ahí, pues vemos que hay diferentes nombres en diferentes partes, hasta el momento en que pierden su identidad. El número 10, salieron de Israel siendo agoreros y adivinos. Y, hermanos, pues aquí debemos decir que hay datos históricos tremendos, muy importantes, donde historiadores de la magia, como por ejemplo un tal Elipas Leví, un tal Papus también, le llamaban así, otro que se llamaba Bayán, eran historiadores del siglo XVII y XVIII, que dijeron literalmente que los gitanos eran hebreos porque las cartas del tarot que ellos traían, las primeras cartas, porque hay muchas teorías acerca de esto, pero ellos dijeron que las primeras cartas que vinieron a Europa, cada carta era un número que significaba una letra hebrea a un dios fenicio. Y esto lo relatan y lo remachan una y otra vez. Por lo tanto, aquí también es un dato importante de que la historia dice, ellos dicen que los gitanos eran hebreos porque la brujería que traían era fenicia. Y claro, evidentemente sabemos que adoraban a los dioses fenicios y cananitas, Baal, Asera, Astoreth, Milcom, todos esos dioses que adoró Salomón, que cuando se van ellos
con Jeroboam y les ponen los becerros, adoraron y salieron de allí y con ella siguieron durante muchos años. El número 11, serían visitados por el Señor en el exilio y dejarían la brujería y los ídolos. Atención, esto es bestial, por decirlo de alguna manera. Está hablando, hay unos versículos en la palabra del Señor y ahí en el libro va que cuando las 10 tribus están fuera de Israel, serían visitadas en el desierto y te convertirás. Y que a partir de ese momento dejarían la brujería y dejarían la buenaventura y todas las cosas que sabemos que en años pasados muchos gitanos practicaban, aunque en España no se practicó mucho por motivo de la Inquisición, porque quemaba vivos a los gitanos en las llamas. Y entonces pues no se hicieron grandes practicantes, pero al principio sí lo eran. Pero definitivamente, cuando nos convertimos a Cristo, ahí se abandonó todo, ¿verdad? Se dejó la brujería, se dejó absolutamente. Por último, el número 12, comerían alimento inmundo. Es decir, las 10 tribus comerían alimento inmundo. Esto se refiere no solamente a comer cerdo o a comer estas cosas, no. Se refiere a animales muertos. Y hermanos, yo tengo que decirles que en mi familia, pues cuando yo era pequeño no había dónde comer. Y pues mira, un día dijeron que había un balicho que los vecinos habían enterrado muerto por una peste. Y fue mi familia, pues mira, fueron a por él, lo desenterraron, lo lavaron y a comer que te crió. Porque no había. A esto se refiere la Biblia. Es decir, que hermanos, es impresionante ver los detalles que hay tan específicos acerca de esto. La palabra del Señor no hay cabida para nadie más que cumplan estos requisitos, no hay nadie más que lo cumpla, sino solo, única y exclusivamente los gitanos. Lo cumplen al pie de la letra. Ahora, en cuanto a los datos históricos que encontramos, todo el mundo creyó que cuando ellos vienen de Egipto, y se escribieron inclusive libros. Samuel Roberts escribió un libro donde él dijo que los gitanos eran egipcios. Ciertamente los gitanos en parte eran egipcios porque especialmente los que vienen a España son la tribu de Efraín y Manasés, especialmente. Entonces, Efraín y Manasés eran hijos de José y de la egipcia. Claro, cuando ellos salen de Siria, que es importante, de Siria estuvieron durante unos 100 años. Después de estar 100 años viene Nabucodonosor y parte de ellos se los lleva a Babilonia, a las 10 tribus. Y eso está justificado también en la Biblia en Ezequiel. Luego después, más adelante, viene el emperador Sóter, que era griego, pero que reinaba también en Egipto, y a los que quedaron de las 10 tribus se los llevó a Egipto. Y luego también parece ser que cuando Alejandro Magno también invade Babilonia, y muchos se los lleva también a Egipto. Por lo tanto, hay pruebas de que las 10 tribus fueron llevadas a Egipto. O es posible también que después de un tiempo unos se dividieran, fueran para India y otros se quedaran en Egipto. Yo sostengo que que efectivamente la tribu de Efraín y Manasés estuvieron en Egipto sin lugar a duda. Y luego es posible que después de allí se fueran para la India. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque resulta que todo el mundo, hermanos, ahora está diciendo que no, que los gitanos no decían verdad, que estaban mintiendo todo el tiempo. Era verdad que los gitanos mentían porque siempre estaban con la espada y mintieron cuando tenían que huir, tenían que librarse de la muerte y en muchos casos mentían. Pero cuando ellos vienen, cuando están diciendo ellos que vienen de Egipto, no es tiempo, ese tiempo no era la persecución. Además, los datos concuerdan y hay documentos en los ayuntamientos, por ejemplo en Arras, en Francia, hay documentos en España donde en los ayuntamientos se registraba cuando iban personas honorables y ellos decían que eran condes o príncipes del Egipto Menor. Entonces les preguntan cuando llegan a Francia, ¿y ustedes de dónde vienen? Somos de Egipto, dicen los gitanos. ¿Y por qué son ustedes de Egipto? ¿Qué ha pasado? Porque los sarracenos, dicen, nos han expulsado. Dato, hermano, que es importante y creíble. ¿Por qué? Porque resulta que efectivamente en el siglo VII los musulmanes, que en aquel entonces no se llamaban musulmanes, sino que le llamaban sarracenos, que eran los árabes que vivían en el desierto, invadieron Egipto, y entonces debido a la persecución el gitano sale huyendo. No se llamaron musulmanes hasta el siglo XII. Por lo tanto, cuando ellos están diciendo nos hemos marchado
porque los sarracenos nos han echado de allí, nos han expulsado. Entonces esto era completamente creíble, que los demás están diciendo que no. Si luego después de allí fueron a la India, es factible, aunque yo todavía tengo algunas dudas, pero bueno, no pasa nada, porque estuvieron en la India y que de la India otra vez surgieran para Europa. Además hay pruebas que certifican que el gitano español estuvo en Egipto, sencillamente porque, por ejemplo, la forma de casar de los gitanos, que es una ley que está en la Biblia, la prueba de la virginidad, todos los demás gitanos lo hacen de forma distinta. Los calderas, los lubari, preparan tal como lo hacen los judíos la habitación nupcial, donde se prepara una sábana blanca, también a veces un pañuelo blanco, pero no hay intervención de ninguna junta hora. Es decir, son los propios novios que luego después, a la mañana siguiente, van las gitanas y recogen las señales de la virginidad. Eso es tal como dice la Biblia y tal así es como lo hacen todavía los calderas y los lugares. Sin embargo, el gitano español lo hace con la junta hora. ¿Y esto de dónde viene? Bien, en Egipto esa es la manera que se hace. En vez de ser el matrimonio que le prepara la noche nupcial, allí lo hace una mujer que lo hace exactamente igual que lo hacen en España, ¿verdad? La prueba del pañuelo. Cuando salen después, les cantan una canción. Entonces, es lógico que si estuvieron allí, pues tomaran esta costumbre que es judía, que es de la Biblia, pero que los gitanos lo copiaron de esta manera. Eso justificaría también que los gitanos estuvieron en Egipto. Pero voy a tocar varios puntos más para no alargar mucho, porque si no puede ser muy largo. Por ejemplo, el hebreo. Ha habido hebraístas que lo dijeron y todavía, y hoy día, en el día actual, por ejemplo, hay un tal Julia y un tal Paul Master, si no recuerdo mal, que ellos son hebraístas y ellos han dicho que el caló tiene palabras hebreas. ¿Cuántas palabras tiene del hebreo? Pues yo calculo que tiene más de 100. Ahora, si el idioma caló tiene palabras hebreas o no tiene, eso da lo mismo, eso no altera el origen, porque recientemente Israel ha reconocido a una familia de la India que no sabe ni una palabra de hebreo, los ha reconocido como la tribu de Manasés, a una familia de unos 50. Así que eso no equivale a nada, pero si las tiene, evidentemente es un dato muy importante. Y, hermanos, las tiene. No porque yo lo diga, sino porque lo dicen hebraístas, lo han dicho. Aunque ha habido gente que por decir esto, hijo mío, me han puesto vuelta a perejil, pero bueno, me da igual, que Dios lo bendiga. Si las tiene, las tiene. Y no hay nada más. Entonces ahí incluyo un breve diccionario de unas 100 palabras que son completamente palabras del caló, pero que son hebreas, que no han perdido su originalidad. Hay palabras, lo divido en dos partes, una que se llama palabras idénticas al hebreo y la otra palabras parecidas. Entre esas palabras idénticas hay muchas palabras. Por ejemplo, está la palabra calí, que esto hablaré ahora porque es muy interesante. La palabra calí, de caló, que es nuestro nombre, es una palabra hebrea. Y ahora hablaremos. Está la palabra de Bel, que es la palabra Dios. En hebreo se dice Dewel, pero con una U. Pero que, claro, lógicamente, cuando los gitanos vienen, se hablaba el español antiguo. Y la U se mencionaba como una V. Entonces es Debel y significa conocidos de Dios. La palabra Debel es bíblica, es hebrea al 100%. Está la palabra Can, está la palabra Lea, que luego hablaremos de ella, y así un cúmulo de 100 palabras. Ahora, hay algunos que dicen que no, que eso de las palabras calís, hebreas, eso viene de un cura, me dicen ellos, viene de un cura que las introdujo. Claro, esto, yo que me perdonen, yo los respeto, pero hay que decir cosas que sean coherentes, porque nadie puede probar a fin de que el cura en ese diccionario va a introducir unas palabras hebreas. No tiene ningún sentido, aparte de que realmente
¿Quién puede demostrar si eso es así o no cuando nuestro idioma es un idioma que no tiene escritura? Porque el gitano, pues claro, no ha sabido leer y escribir, no ha habido nada escrito. Entonces ha habido payitos que en el pasado escribieron, hicieron diccionarios y se puede comprobar la realidad de que está correcto en la mayor parte de los casos. Ha habido alguno que ha cometido errores, pero que en la mayoría, porque no solamente hay uno, hay 8 o 10, todos concuerdan y además que uno lo lee y uno sabemos que es el caló. Entre esas palabras hay unas palabras que son clave. Escucha bien. La palabra calí. Calí es mujer y caló es hombre, lógicamente. ¿Qué significa en gitano? Bueno, en caló la palabra calí es moreno o negro, atenazado. ¿Qué significa en hebreo? Pues la palabra calí significa grano tostado por el sol, que también significa moreno, atenazado. ¿Y de dónde viene esta palabra? Esta palabra tiene conexión directa con el grano de trigo, que era lo que simbolizaba a José, a la tribu de José, de donde vienen las dos tribus, Manasés y Efraín. Entonces la palabra calí es una palabra hebrea, que cuando los gitanos en un momento de su historia quisieron quitar su nombre israelita por las persecuciones, entonces no renunciaron al nombre de José, que algo que fuera directamente él, que es la palabra calí. Y eso es hebreo puro, total y absoluto, la palabra calí. Luego, ¿qué antigüedad tiene esta palabra o el caló? Luego también está la palabra ron, que es una palabra también, dicen que es egipcia, pero calí es hebrea. ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué pruebas tenemos de la antigüedad de esta palabra? Pues sí, la tenemos, porque existe, atención muy importante, lo que, la Iglesia Católica le llamó la Sara Calí. La Sara Calí es una supuesta santa, la santa gitana, Sara Calí, que está en Francia, en la imagen. Cada 24 de mayo, muchos gitanos del mundo que no son creyentes, que son católicos, van allí a adorarla. Se dice que la antigüedad de Sara Calí es de más de 2700 años, y lo que se piensa es que cuando los gitanos salen, que cuando eran hebreos lógicamente, que ellos se llevaron consigo a la Sara Calí. Para ir resumiendo, la Sara Calí en realidad es Astaré, es Asera, y hay datos que Asera porque es aserita, y entonces de ahí viene Sara Calí. Y hay algunos datos que dan los mismos que están guardando esta imagen en la Iglesia Católica, de que hay unos escritos y unas averiguaciones que hicieron unos americanos de que era Asera y Astaret, lo que se dice la esposa de Baal, que lo vemos en la Biblia. Y así hay montones de cosas detalles que son increíbles. Por ejemplo, tenemos la palabra Lea en el hebreo, perdón, en el gitano. Claro, esta palabra no la hemos escuchado, pero está en los diccionarios antiguos. ¿Qué significa Lea? Lea sabemos que era la esposa de Jacob. Ustedes saben que la Biblia habla que entre los hijos de Israel, las 10 tribus, y Judá, que siempre había discusión, especialmente con la tribu de Efraín, porque sobre la primogenitura siempre había discusiones. Si soy yo el primogénito, que se lo eres tú. Entonces aquí, cuando encontramos en el calón la palabra Lea, utilizan una palabra muy dura, pero yo voy a decir de una manera más suave, como que la palabra Lea es, que también, es parecida a Lumí, pues es una Lumí, ¿me explico? Lea aparece, traducida al español, como una mujer de la vida. ¿Y por qué este asunto? Bueno, muy sencillo. Esta discusión viene porque cuando Jacob se tenía que casar con Raquel, entonces la primera noche el padre metió a Lea. ¿Pero qué es lo que sucedió ahí? Que Lea se cayó, guardó silencio. Entonces, claro, cuando se levanta Jacob por la mañana se da cuenta que era Lea. Pero en la noche ella no dijo, Jacob, que soy Lea. Esto fue de reproche entre uno y otro.
Porque claro, Judá decía, pero yo soy el primogénito. Y Efraín diría, no, soy yo. No, pero mi madre fue la primera. Sí, pero es que tu madre no era la mía, porque tu madre guardó silencio. Y de ahí ha venido este dicho de que quedó como sinónimo de algo que no, de una mujer mala. Por último, para ya dejar paso a las preguntas, porque es muy amplio, hermano, es muy largo, la genética. La genética y el ADN, que tanto se había dicho que no concordaba, pues no es verdad. Lo que pasa que en esto de la genética, pues claro, hay que mirar bien porque cada uno te cuenta una historia distinta y según quien pida las pruebas de ADN te dice una historia o te cuenta otra. Por ejemplo, ha habido gente que son contrarios a que los judíos estén en Israel y han hecho pruebas de ADN demostrando de que los judíos no son de Israel ni proceden de la Biblia, sino que son del Cáucaso. Y así te lo muestran por pruebas de ADN, pues esas pruebas de ADN son completamente falsas. Al igual también dicen que las pruebas de ADN del gitano, que viene de la India. Mira, las pruebas de ADN no puede probar que nadie viene de ningún país. Eso es imposible. Porque para demostrar de que los gitanos vienen de la India, pues en la India tendrían que ser todos gitanos. Y no lo son. Hay una minoría que puede haber 200.000, 300.000, 500. No, eso no prueba nada. Las pruebas de ADN lo que justifica es si yo y tú tenemos parentesco. Pero no muestra, no te dice que es de la nación. La tierra no grita, eran de aquí, eran de aquí. No. La prueba de ADN dice si tenemos parentesco, pero no determina si es de una determinada nación. Pero estudios que se han hecho del ADN, muy importante, por ejemplo, se hicieron unas pruebas en el 2006 de los gitanos de Polonia con los judíos y dijeron que era lo mismo, que descendían de ahí. ¿Qué les parece? Y eso lo pongo en el libro. Claro, muchos dirán, no, pero esas pruebas no valen. Pues perdona, para mí sí vale. Luego, en cuanto a los gitanos españoles, que todos los gitanos somos lo mismo, pero bueno, para determinarlo bien, se han hecho pruebas de genética que concuerda perfectamente con los judíos. Y, por ejemplo, voy a hablar de dos de ellas que hablo, muy importantes. La genética es lo que estudia la transmisión de las enfermedades. Y hay enfermedades, por ejemplo, la hemofilia, que es derrame en la sangre. Todos los científicos determinan de que la hemofilia es una enfermedad que desciende de los judíos. Pero en 1920 hubo un seminario de médicos en Madrid, y el documento ahí también lo pongo, donde diferentes médicos determinaron que los hebreos y los gitanos, los judíos y los gitanos, tenían la misma enfermedad genética. ¿Y esto de cuándo viene? Bien, esto viene del segundo siglo después de Cristo, cuando unos rabinos se dan cuenta que al circuncidar a un niño se desangra, y después hubo otros más y murieron. Entonces los rabinos determinaron que los que procedían de esa familia que no debían ser circuncidados porque tenían hemofilia, tenían esa enfermedad que era hemorragia de sangre. Y dicen los científicos que todo el que tiene esta enfermedad, aunque no se determine que es judío, ha tenido un ancestro judío. Los gitanos, muchos gitanos padecen esta enfermedad. A lo mejor alguien me escucha, pues sabe de esta. Y entonces se determina que este pueblo, el uno y el otro, en algún punto estuvieron juntos, porque tienen esa misma enfermedad. Ahora, el dato más interesante, aparte de este, es el descubierto en cuanto al tumor de mama. Hay un determinado tipo de tumor que solamente lo tienen las mujeres judías. Atención, que eso es súper interesante, entre las muchas pruebas que van. Y hicieron pruebas a dos gitanas españolas y a muchas de otras naciones y determinaron que esa misma genética de ese tumor lo comparte una de cada 25 gitanas. Tremendo dato, escucha. Ahora, eso no significa que las gitanas tengan tumor, no. Solamente que, bueno, que pueden llegar a sufrirlo o no sufrirlo nunca. Pero eso ya va en los genes. Lo tiene una de cada 25 gitanas. Tiene el mismo
la misma genética de este tumor que las mujeres judías. Ahora, ¿por qué tienen solo una cada 25, que equivale al 4%, tienen ese mismo gen que las judías? Mire, hermano, esto es algo tremendo. Sencillamente porque los que tienen este gen son los descendientes de Jacob y Lea, los que vienen de los dos. 6 tribus vienen de de Lea y Jacob. Entonces, entre las 10 tribus, evidentemente hay 4 tribus que son descendientes directos de Jacob y Lea. Las demás no lo tienen porque descienden de Jacob y Raquel y de una de las siervas. Por lo tanto, en esto es algo impresionante, es un dato tremendo. Así que todas las pruebas, y hay mucho más que claro que evidentemente, pero ya llevo hablando casi una hora, así que voy a dejar de preguntar, que preguntéis, porque es muy amplio el libro y hay para mucho de lo que hemos escrito. Pero bueno, esto es a pequeños rasgos, un poco de lo que se demuestra en el libro. Ante todo, es la Biblia, la palabra de Dios, la que demuestra que los gitanos somos de origen hebreo y no cabe la menor duda. Ahora os dejo a vosotros, hermano, porque he hablado mucho, que preguntéis las dudas, las cosas que tengáis, pues espero que vosotros podáis preguntar. Adelante, Juan. Bueno, la verdad es que está siendo interesantísimo, amén, todo lo que estamos escuchando, ¿verdad? Está siendo algo extraordinario. Que el nombre de nuestro Dios sea glorificado para siempre. Esto es un primer arranque de un primer viernes. Estamos presentando el libro, pero el libro hay que leerle. Lo que quiere decir que tendremos que, después de un tiempo, pues tendremos que buscar otro viernes después de haber leído el libro. Porque si no hemos leído el libro, no podremos realmente pues ahondar en preguntas que realmente pues tengan su significado en la respuesta. Bueno, la verdad es que hemos dicho que tendríamos una charla y la vamos a tener. No tenemos absolutamente ninguna prisa, por lo menos por mi parte. Yo recuerdo el libro que escribiste en 1982, titulado Un Pentecostés en el siglo XX. Yo quisiera aprovechar, ya que eres de los pocos y además de los lejanos, especialmente de Español y de Filadelfia, de nuestra Iglesia Evangélica Filadelfia, pues que ha escrito desde el principio. Y me alegro de que vaya a haber una nueva edición de este libro, del Pentecostés en el siglo XX, porque yo lo recuerdo, me desapareció, no sé por dónde está, y la verdad es que era un libro extraordinario. Antes estamos relajando a la audiencia, ¿verdad? Porque pienso que estará muy interesados, pero eso sí, en primer lugar, pues que nos digas algo con respecto al libro del Pentecostés en el siglo XX, escrito en 1982, y también aprovechar para que animes a los hermanos que escriban libros, que investiguen, que ha llegado el momento de que el conocimiento que hay dentro del pueblo de Dios, aleluya, y de los gitanos,
no cometamos el error de los antepasados de no dejar lo que se sabe, lo que se investiga escrito. Adelante, Lisardo, adelante. Pues sí, la verdad que creo que es bueno escribir, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de nosotros puede aportar su grano de arena en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a este tema y en cuanto a otros. Hay hermanos que están escribiendo, la verdad, y nosotros estamos, tenemos una pequeña imprenta y siempre que podamos, porque claro, a veces no damos abasto para nosotros mismos, pero estamos muy contentos. Ahora nuestro hermano Pelón también ha publicado uno y creo que enseguida estará para la venta, y así hay diferentes hermanos que lo están haciendo. Es una bendición, por lo menos para mí es bendición porque te ayuda a estar centrado en ese momento, estás escudriñando la palabra del Señor, escudriñando la palabra del Señor, es precioso. Y bueno, y en el 1982 escribí el libro Un Pentecostés en el siglo XX, también juntamente con el hermano Pelele, que está con el Señor, escribimos Llamamiento de Dios al pueblo gitano, ¿verdad? Y luego también ayudamos, colaboramos mucho con el libro de nuestro hermano Emiliano. Y también hemos publicado, traducido del francés al español, Mi aventura con los gitanos, de nuestro hermano Le Cosset. La verdad que para nosotros ha sido de una impresionante bendición, al igual como también el de ahora nuestro hermano Pelón. Y contar las cosas que Dios ha hecho con nosotros, hermano, el corazón se estremece, porque realmente ha sido un amor de Dios tan grande para nosotros, ha sido algo tan hermoso. Y en el Pentecostés en el siglo XX, pues, en la primera parte, escribí del origen gitano, pero también escribí de otros gitanos, antes, los hermanos Smith de Inglaterra, que fueron unos poderosos evangelistas, a través de los cuales se convirtió otro evangelista gitano que hubo, que murió en el 1947, era un evangelista gitano poderosísimo, hermano, le llamaban el apóstol de la fe, tiene un nombre muy complicado, no me acuerdo ahora su nombre, se llamaba el apóstol de la fe, y profetizaron los hermanos Smith que 50 años después de ellos que iba a haber un avivamiento en el pueblo gitano, y así fue, sucedió tal como el Señor les habló. En la segunda parte, entonces, comienzo del libro de Un Pentecostés del siglo XX, comienzo a hablar acerca del avivamiento como comenzó en Francia, ¿verdad? Y cómo siguió después en España, contando pues cómo comenzó en Santander, en Balaguer y así en diferentes lugares. Muy interesante, y lo estamos volviendo a editar, seguramente que ampliaremos algo, pero creo que va a ser de una tremenda bendición también.